Hola maestro, este es mi exposición. Yo elegí el cuento de Diles que no me maten de Juan Rulfo y vamos a empezar por la vida y obra del autor. Bien. Eh, el nombre completo de Juan Rulfo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco. Las circunstancias lo trajeron a la Ciudad de México, donde fue oyente en el Colegio de San Ildefonso, además de que trabajó en el archivo de la Secretaría de Gobernación. Bien, Juan Rulfo es parte del movimiento conocido como realismo mágico y es considerado uno de los mejores escritores no solo de México, sino de Latinoamérica. Lo que está en pantalla son algunos de los autores representativos de este movimiento. Bien, eh, Juan Rulfo publicó sus primeros cuentos en la revista América, ¿no? Eh, es autor del Llano en Llamas y de Pedro Páramo. Con estas obras, Rulfo se instaló como una figura obligatoria para entender la literatura mexicana. También incursionó en la historia, escribió un libro acerca de la conquista de Nueva Galicia, que hoy es Jalisco. Es un libro que se regaló, ¿no? Y que es muy difícil de conseguir. También dejó un legado como fotógrafo. De hecho, hay un libro que tiene como las 100 mejores fotografías de Juan Rulfo. Eh, El 7 de enero de 1986, el escritor muere. Y bien, el cuento que elegí es Diles que no me maten, como les había comentado. Los primeros cuentos de Juan Rulfo fueron publicados en la revista América. Estos cuentos se recopilaron y salió en un libro llamado El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es un cuento publicado en 1953 y editado por el Fondo de Cultura Económica. Bien, dentro de este libro aparece Diles que no me maten, que es el cuento que vamos a analizar. Y bueno, Diles que no me maten. eh, Vio la luz en 1951 a través de la revista América y como lo acabo de comentar, también fue parte del Llano en Llamas, ¿no? Es el relato, cuenta cómo Juvencio Nava y sus últimas horas de vida y suplica por salvarse del fusilamiento. Juvencio, por velar por los intereses de sus animales, entra en un conflicto con don Lupe Terreros y lo mata. Eh, el protagonista vive escondido todo el tiempo por el asesinato que hizo hasta que un día es capturado y tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Juvencio es detenido y trata de convencer a su hijo para que el coronel no lo mate. Para sorpresa de él, el coronel es el hijo de don Lupe Terreros. Los ruegos de Juvencio solo lograron que lo emborracharan antes de ser ejecutado. El hijo del protagonista recoge el cuerpo del padre y lo lleva a su casa. Y bien, el análisis de la estructura narrativa. En este texto encontramos el tipo de narrador que está en tercera persona. Aquí pongo un pequeño ejemplo, lo habían traído de madrugada y ahora ya entrada la madrugada y ahí él seguía todavía amarrado a un horcón esperando, ¿no? El narrador es heterodiegético porque no participa en la historia y la temporal
la temporalidad del relato es intercalado, ¿no? Ya que el relato sucede en tiempo presente y hay flashbacks que nos van contando por qué el protagonista se encuentra en las circunstancias en las que está. En los planos esenciales en la narración está la localización. La localización es el lugar específico donde se desarrollan las acciones y es parte de la coherencia del texto. Aquí encontramos la llanura, donde se encuentra Juvencio esperando la muerte, el rancho de Juvencio, el rancho de Don Lupe, la casa del coronel, un pueblo cercano que solía visitar, y el lugar de la captura, donde Juvencio es capturado por los soldados. ¿Ok? En el ámbito de actuación, pues se refiere a los espacios donde los personajes llevan sus acciones y cómo interactúan en estos entornos. En la llanura, Juvencio espera la muerte y reflexiona sobre sus actos. Además, platica con su hijo y le pide que convenzan a los soldados de que no lo maten, ¿no? El rancho de Juvencio es donde Juvencio llevaba su vida cotidiana, cuida el ganado, lo que lo lleva a tener problemas con Don Lupe. El rancho de Don Lupe es un lugar importante porque es donde Juvencio comete el crimen, ¿no? Y esto representa el punto de no retorno para el protagonista. El lugar de la captura es donde acaba la libertad de Juvencio y significa hacerse responsable de sus actos. Mientras que la casa del coronel es donde Justino conoce su futuro y se decide su muerte. ¿Ok? La configuración espacial, esta se refiere a la disposición y las relaciones entre los diferentes elementos del espacio narrativo y cómo contribuyen a la comprensión de la historia. Son los mismos lugares, pero se interpretan de diferente manera, ¿no? En este caso, la llanura es un lugar desolado, seco, grande, que representa la soledad de Juvencio, que simboliza la falta de su hogar y que cumple con esta función de crear una atmósfera de desesperanza. El rancho de Juvencio es el lugar de trabajo de Juvencio. Los límites de este rancho eh, detonan esta tensión territorial y los problemas eh, que detonan como el origen del conflicto y las motivaciones de Juvencio para hacer su crimen, ¿no? El rancho de Don Lupe representa lo mismo que para Juvencio su propio rancho, ¿no? Es su lugar de trabajo, es el motivo de los problemas, ya que los animales de Juvencio entran al rancho de Don Lupe a pastar. Eh, Además de pues, la cercanía entre ambos ranchos, es el que detona el problema y su función es ser la escena del crimen, mientras que la casa del coronel es donde se decide el futuro de Juvencio, es un espacio de autoridad, es donde se hace el juicio, su función es albergar la confrontación final y simboliza lo contrario a la llanura, ¿no? Es un lugar cerrado y simboliza la inescapabilidad. Bien, el nivel de la historia es intradiegética, ya que ocurre dentro del universo de la misma historia. Y el modelo actancial, el sujeto, en este caso, es el protagonista, es Juvencio. El objeto, que es el deseo del sujeto, es conservar la vida. Bien, el destinador posee la información que le comunica al sujeto y en este caso es el coronel. Mientras que el destinatario, que también quiere lo que quiere el sujeto, también es el coronel, ¿no? El adyuvante, que es quien ayuda al sujeto, es Justino, su hijo, que
lo ayuda yendo a hablar con los soldados para que no maten a su padre. Sin embargo, también es un oponente porque Juvencio tiene que pedirle muchas veces que lo haga, él no lo quiere ayudar y cuando lo hace tampoco lo hace con mucha determinación y los soldados que tampoco le dan tregua a Juvencio y que se oponen a que Juvencio obtenga eh, lo que él desea, ¿no? Que es conservar la vida. Y sería todo. Muchas gracias. Espero haber sido claro, que los conceptos sean correctos. Un abrazo.